60 hacia el final. Y bueno, pues me voy a acompañar con una aplicación o un PowerPoint, con un PowerPoint que nos va a ayudar a ir viendo este proceso. Okay. Esos son los temas que tenemos. Religión y función del imperio, pues ya ven que siempre nos queda un pedacito de lo anterior. Hoy lo vamos a ver lo que es el final y entramos casi todo hoy es Imperio Romano, porque ya aquí empieza a tomar función, pero vemos también parte de todavía en el pueblo judío. Esto es algo muy elemental para nosotros hoy, Juan 13:35, pero llama la atención en el tiempo de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, porque esto era muy, muy evidente al verlo, no solamente el mandato en la Biblia de parte de nuestro Señor, sino la práctica que evidentemente se vio más que en la Biblia, en la historia, porque una de las cosas que nos narra Josefo es, Eusebio de Saria, son la mención que se hacía entre el pueblo de cómo veían que había amor de unos con otros. Era muy notorio ese amor que había entre la población cristiana que sorprendía a los demás. Y fue ejemplo, y a lo largo del tiempo lo vamos viendo. John Fox también cita ese amor. Y lo cito ahorita porque ya en resumidas cuentas, después de haber visto en las sesiones pasadas acerca de lo que es el amor de Dios y el amor del Señor Jesucristo, y el amor de los primeros cristianos debe quedarnos fundamentado en la actitud de nosotros hoy como cristianos de la última iglesia, de la Odisea, que dejemos esa tibieza que caracteriza a la Odisea y retomar este mandato de parte de nuestro Señor, que es lo elemental. Hemos dicho que prácticamente toda la ley se resume en una sola palabra, amor. Y aquí el mandato del Señor Jesucristo es que nos amemos entre nosotros, porque eso es lo que nos identifica. No tenemos otra credencial, no tenemos charola, no tenemos placa, salvo esa identidad, que nos amemos los unos a los otros. En eso conocerán todos que somos discípulos de Cristo. Si andamos dividiéndonos, discutiendo unos contra otros, es evidente que estamos poniendo en mal el nombre del Señor Jesucristo. Bien. Retomemos el tema religión y función del imperio. Sabemos que los romanos heredaron la cultura griega. Ya en el tiempo grecorromano, en la cultura grecorromana, están fusionadas las dos culturas, la filosofía, la sabiduría, el conocimiento de esa época lo absorbe el Imperio Romano, pero también toma su panteón de dioses, solamente que lo que hace el Imperio Romano es cambiarle los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, aquí vemos a ellos a Júpiter, pero realmente se origina esto como Zeus. Y si le buscamos a cada uno de estos dioses que vemos ahí, el nombre griego tiene su paralelo. Y peor aún, que después, dentro del Imperio Romano, lo que es la Iglesia imperial, que pues hay una fusión ahí de los dos grupos, la Iglesia, sabemos que más adelante lo vamos a ver en detalle, pero ya lo hemos mencionado que se fusiona con el Imperio Romano y entonces
la doctrina de la iglesia cristiana se fusiona con la enseñanza de la religión romana. Y entonces, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de los diferentes dioses, esos dioses, porque cada pueblo tenía su dios, patrono. No sé si a Semiramis, no, a Diana de los Efesios, ahí se ve, Diana de los Efesios. Esa Diana es romana. Bueno, así como le gritaron ahí en el templo cuando llegó Pablo a predicar a Atenas y estuvieron gritando en el templo de Diana, salve Diana de los Efesios, salve Diana de los Efesios. Todo ese fanatismo pasó después a la iglesia cristiana, pero ya no iglesia cristiana solamente, sino iglesia católica romana. Hoy he visto algo parecido en algunas poblaciones. Otra vez nos gritaban allá un hermano que estaba predicando, hagan de cuenta que estaba gritando a Diana de los Efesios, pero sin hablar más de detalles. Pero mucho de ese imperio griego fue heredado por los romanos, y mucho de lo que hay en el imperio romano, o que hubo en el imperio romano, fue heredado no solo por la iglesia del tiempo, sino aún hasta nuestros días. En nuestros días, por ejemplo, los romanos aquí vemos que tenían el dios Sol. Todavía hoy seguimos hablando del dios Sol. Hermano, ¿dónde está? Se me perdió. Lauro. Ahí está don Victoriano Báez Camargo. Ay, 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 mi hermano. Y el hermano Victoriano Báez Camargo empezó el ministerio con nosotros allá por León, 1990. Ahí se ven sus canas, 1998, por ahí. Más o menos. Hermano Lauro, usted que vive allá, ¿cómo se dice domingo en inglés? Sunday. ¿Y qué significa? ¿Qué significa Sunday? Significa, pues, es una alusión al dios Sol. Día del dios Sol. Ajá. Estamos 2000 años después de que nació el Señor Jesucristo, 2020. Y bueno, el Imperio Romano, cuando se mezcla, hay esa fusión de costumbres, pues fue después del 320, 30 por ahí. Bueno, 20, póngale 20. Tiene 1700 años que seguimos diciéndole Dios Sol, Sunday. Y día de la luna es Monday, día de la diosa luna, que por ahí está. Martes, día del dios Marte. Miércoles, dios del día Mercurio. Es martes, miércoles, jueves, viernes, Friday. Este es día libre, cualquier dios puede entrar ahí. Bueno, continuemos entonces. Estaba haciendo un breve repaso de esta parte. Bienvenido, hermano Victoriano. Ya luego hablamos más de este varón de Dios. Esto es lo que estaba viendo en la pantalla, es el Imperio Romano en la época del Señor Jesucristo, en los primeros años, el tiempo de los apóstoles. Eran las provincias que en ese tiempo ya estaban divididas en gobernaturas, provincias. Ahí está Judea. Es una de las más pequeñas, pero era la más conflictiva de todo el Imperio Romano. Bueno, era un imperio muy sincretista. Habían, pues ya lo vimos aquí en el mapa, todos esos países tenían sus propios dioses, ¿sí? Tenían sus costumbres. Entonces, una costumbre del Imperio Romano era, que les favoreció muchísimo, era que no quitaban las religiones del país, sino que les permitían que continuaran con ellas. Entonces, imagínense qué mezcla había en Roma, en el Imperio Romano, si cada uno de esos países tenía una religión diferente. Sabemos un poquito de las de Egipto, de las de Tauro de Creta, etcétera, etcétera. Entonces,
aquí había ya una mezcla. Entonces no era el problema que hubiera una mezcla. Los cristianos podrían seguir siendo cristianos y no se metían con ellos, excepto que tenían que quemarle incienso al emperador, o sea, considerar al emperador el núcleo de la unión, ¿sí? Para unificar a todo el imperio, que tuvieran las religiones que quisieran, pero que tomaran al emperador como casi una divinidad, que le quemaran incienso, algo que no pueden hacer judíos ni cristianos, pero eso lo veremos más adelante. Hay muchas procesiones, en ese tiempo se usaban mucho las procesiones. Egipto fue, diríamos, el iniciador de las procesiones, y esas procesiones de Egipto pasaron a Roma, y de Roma pasaron a España, y de España pasaron a América, y siguen las procesiones. Bueno, eso es parte, mucho de lo que tenemos hoy en religión, no en doctrina, sino en religión, viene herencia de esos imperios. Aquí está un cuadro. Llegamos al templo. Bueno, esto es porque estamos hablando de los años previos a por un lado, a la guerra de los judíos, y por otro lado, a lo que es la persecución, la primera persecución del imperio, porque aquí estamos, en este tiempo que estamos ahorita hablando, hemos hablado de que estaba la persecución en Jerusalén, pero esto fue en la semana pasada. Hoy vamos a entrar a esta parte del año 62-67. En ese periodo vemos tres situaciones diferentes. Los cristianos, por la persecución, y creo que es una forma de que Dios empuja a la iglesia a que salga a hacer su función, porque en el año 34 la iglesia, ya con un año en funciones, no había salido de Jerusalén hasta entre el 34 y 35, que es el martirio de Esteban. Ahí empieza la persecución. Después de Esteban mueren como 2000 cristianos más en esa persecución, y es como salen hacia diferentes partes. Entonces se van a Pela, después se irán a Antioquía, lo vemos ahí en Hechos 11:26, y diríamos que la sede de la iglesia sale de Jerusalén y se va a Pela. Tiene tres propósitos que aquí marco. Uno es para evitar a los judíos, o sea, la persecución, que le digo, ya para entonces llevaban cerca de 2000 cristianos martirizados. Esto, le voy a recomendar un libro de John Fox, el libro de los mártires, ahí nos habla un poco más en detalle de ello. También se van de ahí para evitar el conflicto judeo-romano, porque los judíos en ese tiempo, como lo vemos en el cuadro del medio, empezaban a tener conflictos con el imperio romano, o sea, la situación estaba muy tensa, en cualquier momento podían estallar disturbios. Entonces, esto como que sirve de que el Espíritu Santo los empuja a salir de Jerusalén. Jerusalén en unos años más va a ser quemada, va a ser derrotada, va a ser destruido el templo inclusive. Entonces, muy a tiempo, los saca el Espíritu Santo, que se vayan, y para que aparte pues cumplan su función, porque al salir es cuando empiezan a llegar a las ciudades vecinas. Y el tercero es para evitar conflicto directo entre cristianos y romanos, porque los romanos tenían la sospecha de que podrían levantarse en armas los seguidores de Jesucristo, porque decían que el rumor, o sea, el entendimiento que había por ahí, es que Jesús era hijo del rey David, descendiente del rey David, y que los judíos estaban esperando al descendiente del rey David, al Mesías, para liberarlos de sus opresores, en este caso de los romanos. Entonces ellos estaban tratando de prevenir una situación así, que los cristianos, como si así fuera, se podían levantar en armas contra Roma. Entonces, para evitar esas sospechas, también era otro motivo por el que los cristianos se alejaron y salieron de ahí. Entonces, ellos están tranquilitos relativamente. En Pela, en Antioquía y en las demás ciudades no hay conflictos.
el conflicto está en Jerusalén y en Roma, en las dos ciudades. Entonces, en Jerusalén es porque los judíos empiezan a rebelarse, ¿sí? Un poco apenas, ¿qué será? 67. En el 67 empieza la guerra de los judíos. Más adelante lo vemos. Y por otro lado, empieza, al mismo tiempo, empieza una situación en el año 63, más exacto, el incendio de la ciudad de Roma. Ahí se habla de que Nerón, el sospechoso número 1 de haber ordenado el incendio de Roma, ¿sí? Parece ser que realmente no fue Nerón, fue alguna cosa quizá circunstancial, pero el punto es que él se hizo sospechoso, y para quitarse la sospecha de encima fue que ordena la persecución. Aquí se apunta en el año 67, cuando Nerón descubrió que su conducta era inmensamente censurada y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad, para llenar su mirada con nuevas crueldades. Era un hombre de los más crueles que tuvo el imperio como emperador. Bueno, esa fue la excusa para la persecución. Es un texto tomado del libro de John Fox. También, bueno, es otro historiador, Tácito, más de la época, de aquella época, él asegura que no fue Nerón el que incendió Roma, pero sí aprovechó para culpar a los cristianos y renovar la ciudad a su gusto. Bueno, entonces aquí entramos en la segunda parte de esta sesión, donde ya vamos a entrar un poquito a explicar algo que es ciertamente muy conocido, pero lo que quiero, aquí hay un punto muy relevante en estas sesiones, en estas clases, hermanos, y es el hecho de ver qué ejemplo, qué lecciones podemos sacar de esta historia. Sabemos que la historia es una maestra, ¿verdad? Bueno, ¿qué nos enseña aquí la historia? ¿Qué nos enseñan aquí los primeros cristianos que tuvieron problemas, persecución, obstáculos para desarrollar la fe? Y a lo largo de la historia, volteando hacia atrás, nos damos cuenta que esos obstáculos no eran más que elementos para fortalecer a la iglesia. Ok. Esta es una escena de ese emperador, ahí se ve en el centro, viendo, gozándose de ver cómo sacrificaban a los cristianos usándolas como antorchas humanas, las envolvían en paja y les echaban brea y luego les prendían fuego. Entonces era una antorcha humana, y aquí es una pintura, pero históricamente se habla de una avenida. Toda una avenida la hizo poner antorchas humanas a los lados para alumbrar esa avenida. Una crueldad muy exagerada. Permíteme un momentito, voy a ver qué micrófono hay por ahí. Si tú lo ves, miren, si me ayudas a apagarlo. Ay. Ya, gracias. Ya se apagó. Un punto que quiero remarcar aquí es que los cristianos en esa época, cómo se comportaban, y es lo que vamos a tomar como ejemplo. Ejemplo de los primeros cristianos ante el martirio. Primero, para tomarlo como base importante, consideraban un honor morir por Cristo. Así. Era el mayor privilegio en vida que se podía tener, morir por Cristo. Y yo podría agregar, si entendemos de esa manera, que la corona de vida la daba, la corona de vida está destinada principalmente para aquellos que han dado su vida por Cristo. O sea, como si fuera el mayor galardón a la mayor obra.
que va consecuentemente de la fe. Ya hablábamos de eso, que las obras son una consecuencia de la fe. Entonces, como consecuencia de esa gran fe, una obra es dar su vida por Cristo. Y esa obra, un vaso de agua es recompensado. Dice la palabra, será recompensado. Imagínense lo que es dar la vida, ¿sí? Entonces, aquí vemos ese honor de morir por Cristo. Número 2, no se lamentaban, no lloraban, o sea, quizás sí, los niños obviamente pues tenían que llorar asustados, temerosos por los leones o cosas así, porque ahí echaban con niños y todo, ¿verdad? O sea, el mayor castigo en Roma, y enfatizo, era solo en Roma, por eso mencioné Perna y Antioquía, ciudades donde estaba la iglesia, Jerusalén, ciudades donde estaba el conflicto romano-judío, y Roma, solo la capital. No estaba el imperio involucrado, no en esta persecución. Hasta ahorita las dos primeras fueron locales. Fue en Jerusalén primero con los judíos y esta primera de los romanos fue solo en Roma por esa situación que se dio del incendio, etcétera. Y que estaban siendo, ya lo expliqué la vez pasada, estaban siendo muy despreciados los cristianos porque no se sumaban a sus festividades. Hagan de cuenta como hoy en Chiapas, que pasan muchos pueblos, mucha gente es desplazada de poblaciones de Chiapas y otros estados, también Oaxaca, porque el cristiano no se presta a participar de sus fiestas religiosas. Algo así ya era desde Roma y por eso la gente los aislaba y los despreciaba. Y todo eso lo aprovechó Nerón. Bueno, pero ellos en sí no pedían clemencia. Repito, el primer punto es morir con un amor a Cristo. Entonces no iban a pedir clemencia por algo que estaban, pues no que lo desearan ni que lo buscaran, pero si lo recibían con, vamos a ver el tercer punto, lo recibían con gozo. Al saber que iban a la muerte, iban con gozo, cantando salmos. No iban pidiendo clemencia, no iban llorando, no, a mí no, ¿por qué? No. Afrontaban su destino con la frente en alto, gozosos de ir a entregar su vida por Cristo. Voy a hacer una pausa, algo que ya mencioné, pero es muy importante y lo voy a repetir ahorita en este punto. ¿Por qué con gozo? O sea, sí, su fe era grande, pero solamente era su fe. Y decíamos que tenemos evidencias en otros casos donde la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente le ayuda no solamente a recibir ese gozo, sino quizá, no sé hasta qué punto, pero 2, 3 ejemplos que hemos visto en la vida contemporánea, en algunos testimonios, hemos visto que hay un gozo que fortalece, ¿sí? Yo la única experiencia personal que tengo al respecto es una vez que alguien oró por mí y yo empecé a sentir una alegría, un gozo, una luz muy brillante, así un calor. Sí, bueno, sí, también luz, pero un calor así que fue un gozo que no comprendí de momento de qué se trataba. Pero más que mi propia experiencia, las experiencias de otros nos ayudan a ver que efectivamente se puede sentir gozo en un momento de sufrimiento. ¿Sí? Bien, cantando salmos. Invariablemente, por ahí nos deja unos registros de que entraban cantando salmos. Cuarto, no buscaban el martirio, no eran temerarios, se escondían, pero llegado un momento no lo rechazaban. Quinto, nunca levantaban la mano contra sus enemigos, les amaban y les perdonaban. Un punto importante que va a ser ejemplo para nuestros días, nunca se inclinaron ante el César. Y esto lo subrayo porque vienen días difíciles, quizá ya, quizá tarde,
No sé si vaya a tardar un año o vaya a tardar 20 años, pero lo que sí es que esto viene. Y de hecho ya empieza a verse situaciones, quizá el encierro podríamos decir, bueno, es que es natural, tiene que ser por la pandemia, porque hay que cuidarse, hay que protegerse, está bien. Pero empezamos a ver en Estados Unidos iglesias que están ya abiertamente en lucha contra el César, ¿sí? Ya hay demandas de un lado y de otro lado. Ya hay iglesias que han demandado al Estado y California ha demandado a iglesias de California, del Estado de California, el gobernador de California. Hay una guerra inclusive entre el señor MacArthur y el Estado, o sea, se empieza a ver. Pero aquí, téngase presente eso. De momento no vamos a avanzar más allá de esto, pero téngase presente. La iglesia nunca se inclinó ante el César. La iglesia nunca levantó su mano contra sus enemigos. ¿Sí? Son, diría alguien, situaciones diferentes. Bueno, los primeros 300 años, bueno, exactamente, del año 33 que inicia la iglesia al 313, nunca se levantaron armas contra el César, ni contra el opresor, ni contra nadie, ¿sí? Después se involucraron armas, pero la iglesia primitiva, no. Y la iglesia del remanente, que le llamamos la que se quedó al margen del Imperio Romano, tampoco. Se dejaron matar, literalmente. Lo vemos en los grupos paralelos que surgieron fuera del orden romano. Bien, esto es dentro de la primera persecución. Ahora vamos a ver, en el año 67 al 70, empieza el fin, porque tarda mucho. De hecho, son 3 guerras de los judíos contra los romanos. Y no estamos viendo la historia de los judíos, estamos viendo la historia de la iglesia, pero es muy relevante porque pues la iglesia surge de los judíos. O sea, lo dice Pablo, ¿verdad? Somos una rama injertada en el tronco judío. Entonces, nos quieran o no nos quieran, nosotros les amamos como pueblo que ha sido del Señor, y pues mínimo nos pide, ¿verdad?, que oremos por ellos, por la paz de Jerusalén. Y aquí es relevante por el destino que tiene. Bien, sucede que antes de llegar a esta escena drástica, sucede que los celotes, grupo rebelde, son los más intrépidos y se lanzan en una ocasión que los romanos, soldados romanos y su gobernador habían tomado los tesoros del templo. Habían robado los tesoros del templo. Entonces se indignan los sacerdotes, obviamente, y un grupo de celotes ataca a una guarnición romana y los matan a todos. Y ahí empieza la primera guerra, ¿sí? Obviamente, pues fue una guerra suicida porque pues una población de unos 4 millones, y no todos guerreros, se pone contra un imperio. Y los guerreros judíos, pues son pocos y mal armados contra el ejército más poderoso del mundo en su época. Así que finalmente son derrotados. Jerusalén es sitiada. Aquí sucede, ¿se acuerda que hay una, no sé si usted te acuerdas, hermano Victoriano? Victoriano es maestro de teología pues ahorita ya no sé dónde está dando clases, pero estuvo dando clases en unos institutos muy prestigiados de ahí de la Ciudad de México. No sé si te acuerdas, hermano, en qué profecía, parece que es Isaías, donde habla que en un momento de catástrofe las madres se van a comer a sus hijos. Sí, no recuerdo, Vic, perdón, pero sí, no recuerdo qué parte es. No es en Isaías, estoy seguro, porque esto no.
Pero es una metáfora, realmente, no es una profecía en sí. Es una metáfora muy drástica, pero una metáfora, eso sí recuerdo. El punto es que aquí se cumple. En ese momento, en esa escena que estamos viendo, cuando Jerusalén está sitiada, según Josefo, el historiador judío, él entra con los romanos, él aunque es judío, él va de parte dentro de, como un cronista romano, aunque de nacionalidad judía. Y él explica la situación que se da, donde una mujer, no habla de varias mujeres, no habla de varios casos, se da el caso, narra ahí el caso de una mujer que se come a su hijo. Era tanta el hambre que tenían, porque el sitio dura como 2 años, ¿sí? No recuerdo el tiempo, creo que es menos, pero como quiera que sea, los sitia el ejército romano, no entran ni salen, y si algunos quieren salir y rendirse, los mismos celotes mataban a los que querían salir. Y a otros, los romanos, que mataban a los que lograban escapar del sitio. O sea, era una situación de muerte, más que de vida o muerte, era una situación de casi muerte segura. Entonces se llegó a dar el caso de que sin alimento, o sea, se vieron cosas terribles en ese sitio. Josefo explica de que hubo esos guerreros que estaban dentro, llegaron a matar a personas, con ciudadanos, a otros judíos, cuando les lograban encontrar trigo, y se lo comía la gente. O sea, una persona, por decir, un padre de familia, entraban los rebeldes a su casa y se comían el poco trigo que les quedaba. Pues llegaron a matar al padre de familia y le abrieron el estómago para sacarle los granos de trigo. O sea, una desesperación así terrible. Entonces, esa ilustración pues trata de reflejar el desastre que se hace. Bueno, pero eso es en Jerusalén. De ahí mismo, dentro de ese mismo periodo, pues va a seguir el avance de los romanos venciendo. De hecho, son derrotados. Dice Josefo que ahí mueren 2 millones de judíos en esa guerra. Solamente queda un remanente por ahí atrás. Bueno, aquí en esta otra gráfica vemos que una parte de la población sobreviviente se la llevan cautiva a Roma como esclavos, otros son asesinados y otros salen del país. Y ese es un relieve que todavía existe, donde están reflejando, donde están reflejando la salida de los esclavos hebreos, que son los que van ahí agachados adelante, y los romanos cargando los tesoros del templo, ¿sí? Esta menorá todavía se la están pidiendo los judíos al Vaticano que la devuelva, pero bueno. Entonces aquí a la izquierda tenemos las 3 guerras que hubo. Después del 73, fue lo que se conoce como la diáspora, ¿verdad? La salida de Jerusalén. Aunque de algún modo se ve que quedaron más judíos, puesto que hay una segunda guerra, 115-117, y la última 132-135, pero ya eran colonias, eran poblaciones que pues por más que se resistían, si no ganaron la primera, menos iban a ganar la tercera. Pero esas 3 guerras marcan el fin de la nación judía. Oficialmente la diáspora se considera esto, a partir de esta primera guerra, cuando los judíos son emigrados. En la tercera guerra, de plano, ya se arrasa con Jerusalén, se le cambia el nombre, le ponen Capitolina, no sé qué, ya porque quieren desarraigar la identidad de los judíos, porque los consideran de los más rebeldes del imperio. Entonces había que exterminarlos o dispersarlos, y eso es lo que se llama la diáspora. Y desde ahí hasta recientemente, 1948, es que vuelve a ser una nación. Esta última resistencia se llama la resistencia de Masada. Masada era un palacio que había construido Herodes en la punta de un cerro plano, ahí lo ven en la imagen. Eso existe como ruinas.
Y quizá esa línea que usted ve ahí como subiendo es la tierra que tuvieron que hacer los romanos, porque 3 años estuvieron ahí refugiados los rebeldes y los romanos no podían capturarlos. Por muchos romanos que fueran, no podían capturarlo por la posición que tenía. Así que se dieron a la tarea pacientemente de construir un terraplén y subir y conquistar la fortaleza. Cuando finalmente lo lograron, se encontraron con la sorpresa de que todos los judíos, todos, hombres, mujeres y niños, estaban muertos. Se habían matado ellos mismos. Entre ellos se mataron, se suicidaron, un suicidio colectivo, y los últimos se mataron a sí mismos. Esto juramentan hoy los judíos actuales, los israelíes actuales, que nunca más volverá a pasar, y por eso se han armado hoy hasta los dientes. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa. Vamos a ver a continuación ya el final del periodo apostólico, de los 12 apóstoles y otros mártires destacados, pero permítame hacer aquí una pausa. Y vamos a ver quiénes están. Y mis amados, pues en estas pausas, son 2 pausas, bueno, una pausa a la mitad y otro al final, hacemos un comentario de quien quiera ayudarnos a aportar algo, y hoy tenemos pues 2 visitantes de renombre, dirían por allá, en el instituto, ¿cómo se llama, hermano Victoriano? Teológico, ¿qué? ¿Dónde eres el segundo de a bordo? ¿Cómo se llama ahí? Instituto Teológico Latinoamericano. Algo así. Y el pastor Lauro García, ¿somos primos, apóstol? Hermano Lauro García de Phoenix. No, sí, de Phoenix, por allá. Él es parte de los 3 García. Bueno, ya somos García. Amén. Aquí está. Fidel García también, hay otro Fidel, otro García, él es de allá por Veracruz, de la hermana República de Veracruz. Bien, amados, pausa y aportamos algo. No sé si alguien quiera... vimos un repasito así largo de historia bíblica primero, historia de la iglesia también paralelo del Imperio Romano. Pero sobre esto, ¿qué entendemos? Hasta aquí vamos entendiendo algún concepto. ¿Han notado algo? Y si no lo han notado, lo vamos a notar en el siguiente periodo, cuando los discípulos, los 12 apóstoles, exceptuando a Judas y metiendo a Pablo y metiendo a Matías, ¿sí? Todos ellos tuvieron un final que nos lleva a recordar lo que hablamos en la primera sesión de la iglesia, de dónde surge, y que decíamos que simbólicamente le dimos ese simbolismo. No sé si teológicamente se lo den, no estoy seguro, pero damos el simbolismo de que la esencia de la iglesia es sangre y agua. Por aquello de que cuando se gesta la iglesia en la cruz, el Señor Jesucristo recibe un lanzazo en el costado, ya estando muerto, y de ese costado sale agua y sangre. Y que decíamos que, pues, ¿qué paralelismo hay ahí, verdad? Porque Jesucristo es considerado el segundo Adán. Entonces la iglesia es considerada la esposa del segundo Adán. ¿Y de dónde salió la esposa del primer Adán? Pues de la costilla, del costado, ¿verdad? Y sale en forma de agua y sangre, lo que podría implicar que la iglesia, su esencia, es agua y sangre. ¿Y qué es el agua? Palabra, ¿verdad?
¿Y qué es la sangre? Sacrificio. Entonces, estos dos elementos van a acompañar a la iglesia en toda la historia. Desde Cristo, que nos pone la base, porque nos da la palabra, nos trae el evangelio bajado del reino y da su sangre. Y toda la sangre es derramada, que yo no sé cómo fue a quedar todavía agua separada de la sangre, pero salen juntas por la misma herida y de algún modo no se mezclan, puesto que dice agua y sangre, no dice agua con sangre o sangre con agua, sino separados. Entonces ahí vemos pues que esa sangre que está en el piso es la primera y absoluta, pero después viene la de Esteban y después viene la de los apóstoles y etcétera, y hasta nuestros días de hoy no ha dejado de correr la palabra paralelamente con la sangre de los cristianos. ¿Sí? Bien, eso es lo que viene en el siguiente, pero por lo que vemos en el pasado, en lo que toqué un poco superficial en el pasado de este momento, ¿qué nos puede mostrar aquí? ¿Qué nos puede compartir, hermanos? Ya. No se amontonen, por favor. Qué hermoso, qué hermoso. Adelante, hermano Lauro. Lo que sucede es que a las 6 tengo que transmitir, entonces voy a permitirme la libertad de ser el primero en aportar algo, o mejor dicho, concluir Sí, adelante. lo que estábamos recibiendo. Bueno, me impactó mucho, maestro, sinceramente, esta actitud de los mártires, de los cristianos. O sea, tener un honor por el morir, por su maestro, no pedir clemencia, sentir un gozo en ese acontecimiento de martirio, no buscar martirio, sino que realmente esperar la voluntad, y nunca se levantaron contra su propio verdugo. Entonces, aquí hay algo bien hermosísimo, si tomamos nada más una pincelada así, rasgo, de cada uno, si me da un minuto nada más, amado, pero dice, honor, morir por Yeshua, por Cristo. ¿Por qué consideraban un honor morir por su maestro? Para empezar, eso era una dignidad. No entrega uno la vida porque la quiere entregar, sino que cuando se la piden, entonces la entrega. En pocas palabras, no todos tienen la dignidad de morir por él. Todos tenemos la oportunidad de vivir por él, pero no cualquiera tiene la dignidad de morir por él. Es una dignidad. Hay casos como el caso de Policarpo, que lo quemaron en la hoguera, y cuando sus verdugos lo estaban quemando, hizo una oración y dijo, permítame levantar mis manos para pedir algo, para orar. Y entonces levantó sus manos, estaba la hoguera ya encendida, lista para quemarlo, y el verdugo ahí listo también para traspasarlo con su lanza. Y él dijo, Señor, te doy gracias porque me has tenido por digno de morir como uno de tus apóstoles. Levantó sus manos y empezó a arder. Y como no se quemaba, seguía con las manos levantadas. Entonces el verdugo traspasó su lanza, traspasó su costado. Salió tanta sangre que apagó la hoguera y después salió un perfume. Cuando leí esa historia, maestro, me conmoví porque no solamente le dio la oportunidad de morir como los apóstoles, porque la mayoría de los apóstoles, excepto Juan, aunque fue quemado en una olla de aceite hirviendo y no le pasó nada, todos los demás murieron en un martirio. Entonces, Policarpo, qué tremendo. Policarpo, cuando leí esta historia de Policarpo, dije, no solamente lo tuvieron por digno de morir como uno de sus apóstoles, sino el Señor lo tuvo por digno de morir como el mismo maestro, traspasado por una lanza. Entonces, si nosotros retomamos
esta hermosísima enseñanza que nos está dando sobre la historia de la Iglesia Apostólica, vamos a tener una dimensión nueva de búsqueda. Y cuando ellos no pedían clemencia, realmente, ¿por qué no pedían clemencia? Porque como Abraham, puesto, y como Josué, tenían puestos los ojos no en esta tierra ni en esta Canaán terrenal, sino que tenían puestos los ojos en una patria celestial, como dice Gálatas 4:26. Entonces, cuando nosotros estamos poniendo los ojos en el galardón, en el supremo llamamiento, en el galardón pleno, entonces no hay lugar para pedir clemencia. Es como decir, no me den el galardón, sino al contrario, apresúralo, Señor. Entonces es algo muy hermoso que podemos aprender. El tercer punto de que morían con gozo, porque realmente recordaban la muerte de su maestro, que nunca se quejó. Imagínense en la cruz, y entonces cuando él salió del Getsemaní, la Biblia dice que puesto los ojos por delante fue a la cruz. Entonces realmente la victoria no la tuvo en la cruz, la tuvo en el Getsemaní cuando entregó la voluntad al Padre, diciéndole, no mi voluntad parece en la tuya. Le pidió 3 veces que pasara la copa, pero dijo, mejor lo que tú quieras, Padre. Y enseguida dice la palabra, y puesto el gozo por delante, fue la cruz. En la cruz exhibió la victoria que llevaba del Getsemaní. Por eso es que le dijo a las mujeres, ya no lloren por mí, lloren por ustedes, yo estoy bien. Bueno, fue algo tremendo en ese punto que tocó hasta el maestro del gozo. No buscaban el martirio, no eran intrépidos, sino cuando llegaba la hora, solo se fortalecían en el poder de su fuerza y en la fe que habían experimentado. Los apóstoles, los 12, tocaron, vieron al Señor, lo vieron en su ministerio, desde el bautismo, lo vieron en sus milagros, es más, lo vieron en la cruz, lo vieron que lo metieron en la tumba, lo vieron resucitado. Entonces tenían un testimonio muy vívido, una experiencia que nadie se las iba a arrancar. Pero Policarpo, por ejemplo, u otros discípulos que no vieron eso, pero tenían el mismo sentir. Dar la vida era prácticamente lo menos. Esto concuerda con el apóstol Pablo. El vivir es Cristo, pero el morir es el galardón, es el premio, es de ganancia. Entonces, no buscaban martirio, sino que cuando, como usted dijo muy acertadamente, sino que cuando llegaba el martirio no lo rechazaban. Nunca se levantaron contra su verdugo. Eso es lo que a mí me parte. ¿Por qué? Porque una de las palabras más grandes y el centro del mensaje del cielo es amor. Y, y, el y el complemento del amor es el perdón. O sea, yo diría que la perfección del amor es el perdón. Fue lo que le escucharon al Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Creo que fue una de las lecciones más grandes que le dio el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, a los discípulos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Estoy seguro que lo escucharon los que estaban ahí. Y se repitió eso, llevaban eso en su corazón y nunca se rebelaron contra su propio verdugo. Pero lo más hermoso, aquí cerrando esto, es que no se inclinaron ante otro Dios. Significa que ellos reconocían al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y estaba enmarcado en una promesa dada al padre Abraham. Por eso fue Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oye Israel, tu Dios uno es. Por eso es bien interesante que nos enseñaron, la iglesia primitiva nos enseñó a no ser idólatras. Y aunque nosotros no tenemos dioses como mencionabas, maestro, ¿verdad? El dios Sande, el dios Sol, Monday, el lunes la luna, el martes el planeta Marte, el miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes
Venus, viernes y sábado Saturno. O sea, Saturday. ¿Sabe una cosa? Yo creo que la mayor lección de todas es que nos enseñaron a no ser idólatras. Pero ahora hay otros dioses que no se tocan, no se miran, pero muchas veces hasta están influenciándonos de fuera hacia adentro, y muchos de los dioses están dentro de nuestro corazón. Por eso es que creo que esta enseñanza pues es hermosísima, hermosísima. Y el último de los realmente, si vamos a ser un poquito históricos, de los cátaros o cátaros, que son los cristianos que vivieron en aquella región de Inglaterra, fue uno de los que dio un ejemplo tremendo llamado Guillaume Belesbarte. Este hombre fue el último de los cátaros. ¿Qué significa cátaro? Significa los buenos, porque estaba tan corrompida la iglesia que nació un grupo de una búsqueda profunda, un avivamiento hermosísimo, y este hombre también lo llegaron a juzgar. En ese tiempo, ¿verdad? En ese tiempo nació la Inquisición. Él nació en 1280, pero en 1321 tuvo su martirio, y nada menos que lo llevó a la muerte Jacques Fournier, que fue después uno de los papas llamados Benedicto XII. Pero cuando iba a morir, este siervo del Altísimo lanza una profecía y dice: dentro de 700 años va a florecer el laurel, va a haber un florecimiento, y entonces laurel viene de gloria, de cabot, y se refiere que la gloria postrera va a ser mayor que la primera, resplandece porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh, de Jehová, ha nacido sobre ti. Y si contamos 1321 más 700, nos da exactamente el 2021. O sea, o regresamos a la iglesia primitiva o nos contaminamos con el mundo. Por eso es que yo pues agradezco al Señor por esta clase, maestro. De veras que dan ganas, como quien dice, de arrodillarse y pedirle perdón al Señor por los cristianos, ¿verdad? No quiero ponerlo entre comillas, pero yo me avergüenzo, ¿verdad? Frente a estos hombres que realmente descubrieron algo hermosísimo que nosotros sí sabemos, sí hemos experimentado, pero en esta dimensión espero que el Señor nos dé esa oportunidad de tener esas maravillosas experiencias. Amén, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, mi amado. Caramba, pues nos amplió la lección y la visión. Estoy aquí apagando. Gracias. Gracias, mi amado pastor Lauro García. Voy a investigar un poquito más, a ver si somos primos también, porque ahí está Jesús García, su hermano allá en Los Ángeles, y yo tengo otro hermano, Jesús García. Bueno, continuamos. Muchas gracias por su aportación, muy enriquecedora. Y vamos a continuar con el final con la segunda parte. Nos faltan 2 puntos, que es ver el tema que ya habíamos puesto. Voy a compartir otra vez la pantalla. Sigue ahora lo que es el final de los apóstoles, que ya nos adelantó ahorita algo el pastor. Cómo murieron todos ellos. Son los 12, pero puse también por aquí a Esteban, que es el primer mártir. Pues ya lo sabemos cómo murió, apedreado, ¿verdad? Fue entre el año 34 o máximo 35, pero fue casi un año después en la siguiente Pascua, tendría un año. Si fue la siguiente Pascua, fue en el 34. Si fueron 2 Pascuas, pues sería la del 35, pero no pasó de ahí. El punto es que ese año, o esos 2 años, la iglesia había estado muy quieta relativamente dentro de Jerusalén, no estaba cumpliendo la función de ir y predicar y ir como dijo, a Judea, a Samaria y hasta el fin de la tierra. A partir de aquí fue cuando se empezó a mover la iglesia. Y aquí está Nicanor, ¿se acuerdan de los 7 diáconos con Felipe? Bueno, otro de ellos fue
El segundo mártir después de Esteban fue Nicanor, y el primer apóstol que partió en sacrificio fue Santiago. Él es después de Esteban y Nicanor, aunque no sabemos el año de Nicanor, pero ponemos a Santiago más adelante. Santiago el Mayor fue el primero de los apóstoles. Él fue, nos dice Hechos, fue matado a espada por orden de Herodes. Aquí no estoy contando a Judas Iscariote. El tercero, Felipe, trabajó diligentemente en Asia y él fue azotado, echado a la cárcel y después crucificado. Son los años de doctrina, son los años de las epístolas de Pablo, se escribe el primer evangelio también, son los viajes misioneros de Pablo, es todo esto, pero es paralelamente, todo esto lo tenemos en la Biblia, lo conocemos muy bien, y estoy nada más haciendo un resumen del fin de los apóstoles. Mateo, hacia el año 60, él escribió el Evangelio, que fue traducido al griego por Jacobo. Y él fue muerto por una lanza. Después Jacobo el Menor fue escogido para supervisar las iglesias. Es el que se le toma como el hermano del Señor y autor de la epístola de Santiago. Jacobo o Santiago es lo mismo. Él vivió 99 años y fue golpeado y apedreado por los judíos. Ya para no dejarlo en duda, le abrieron el cráneo con un garrote. Después, Mateo, otro del 60. En estos años ya ni los pongo porque casi todos fueron de este tiempo, salvo 2, 3 que pasaron. Lucas hasta el 70. Mateo en el 60. Él fue muerto también con una lanza. No es cierto, me estoy brincando uno. Matías, el que fue escogido para llenar el espacio de Judas, también fue apedreado y decapitado. Andrés, hermano de Pedro, él murió en la cruz, que le llaman hoy Cruz de San Andrés. Marcos, levita, que él era el que entró como escriba de Pedro. Muchos amanuenses, muchos piensan que fue dictado el Evangelio de Marcos por Pedro, ¿verdad? Fue arrastrado y despedazado por el populacho en Alejandría, en una procesión. El mismo Pedro, Jerónimo, es el que nace, de ahí nace la tradición de que fue crucificado cabeza abajo, ¿sí? Por petición propia, por no sentirse digno de morir como Jesús. Pablo, por ser ciudadano, él murió dentro de la persecución en Roma, murió decapitado bajo la supervisión directa de Nerón. Creemos, bueno, muchos, yo también participo de esa creencia, que antes de ser decapitado, en un espacio que tuvo libre entre las 2 veces que estuvo en Roma en prisión, que fue España. Se puede pensar que sí, pero no está registrado en la Biblia, podría no ser tan relevante entonces. El 11º, Judas Tadeo, el hermano de Jacobo, fue crucificado en Edesa en el 72. Y Bartolomé, que predicó en varios países, él tradujo el primer, podríamos pensar que fuera de las lenguas locales, que es el hebreo, el arameo, el griego, que fueron los utilizados en un principio. La primera traducción fuera de esas lenguas, pues fue la que se tradujo por Bartolomé en algún lenguaje de la India. Esa sería la primera traducción del Evangelio a una lengua ajena, porque ni siquiera el latín, porque el latín fue hasta como por el 300. Bien, y también fue crucificado.
Juan, el discípulo amado, era el hermano de Jacobo el mayor. Las iglesias Esmirna, Pérgamo y Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira. Dice, aquí tenemos una posible confusión porque pensamos en estas iglesias en Pablo, pero el resumen que saca John Fox, él pone que fue Juan, perdón. Pero igualmente fue desterrado a Patmos, que eso pues todos entendemos esto, y ahí fue donde escribió el libro de Apocalipsis. Bueno, aquí juntamos el libro de Apocalipsis, donde escribe lo que a continuación vemos aquí en esta analogía de las 7 iglesias. Pero hasta este punto, reafirmamos entonces lo dicho. Todos los principales siervos del Señor Jesucristo han partido bajo el martirio. Y espero que esto nos ayude a entender que la vida en Jesucristo no tiene que ser para de sufrir. No digo que tampoco que vaya a ser siempre de sufrimiento extremo o de que todos tengamos que dar la vida. No, pero sí de estar preparados, de estar fortalecidos, sobre todo estar fortalecidos. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque hoy nuestra sociedad, nuestra iglesia, nosotros mismos, nos hemos hecho suavecitos, ¿sí? Somos muy suaves, muy delicados. ¿Qué persecución o qué tribulación podemos tener por ser cristianos? En el mayor de los casos, muchos son rechazados por la familia. Es grave, desde luego, pero no es tan grave, porque ya estaba dicho, ¿verdad? Es más, dice, dejarás a tu padre y a tu madre. Entonces eso no es algo, diríamoslo así, del otro mundo. Y en fin, hay cosas que nos han suavizado. La iglesia, de hecho, lo dice en la figura de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, aún las prudentes, están adormiladas, estaban durmiendo. ¿Por qué está durmiendo alguien? Pues alguien se duerme esperando, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Esperando al esposo. Entonces algunos lo tienen por tardanza y se confían, y estoy hablando ahí, bueno, el Señor lo dice en esa parábola, de que aún las vírgenes prudentes están adormiladas. Entonces lo que hace que la gente se adormile es la paz. Va entrando pereza, no sale uno a trabajar, no hay actividad y más se va durmiendo uno. Y la otra es la falta de persecución. Donde hay persecución, ¿usted cree que alguien se va a dormir? Ahí sí que camarón que se duerme, ¿sí? Se lo lleva a la corriente. Entonces, esas situaciones de paz, de tranquilidad, de espera, de letargo, son las que van haciendo que la iglesia entre en sopor. Entonces, solamente tenemos 2 opciones de despertar. Una es la persecución y la otra es nuestro entendimiento. Y es lo que quisiera que viéramos primero. Es la más fácil, entenderlo por nosotros mismos. Entender que no hemos de estar en esta tranquilidad, en esta paz, en este sosiego. Porque cuando entra eso, además de todo, viene entrando otra cosa más. Viene entrando con esa apatía, esa pereza, esa tibieza. Pues la debilidad, no solo de la iglesia. Hermano Arturo, interrupción, doble interrupción. Hermano Arturo se despide, tiene que retirarse, lo entendemos, pastor, Dios le bendiga mucho. Y la hermana Flor, hace rato que estábamos hablando de la palabra, ya nos puso el texto acerca de que fue, ¿dónde está? Ezequiel 5:10.
paréntesis, perdón, retrocediendo, pero es importante que se tomó el trabajo la hermana Flor de ponernos aquí Ezequiel 5:10. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esperaré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Esto es muy, muy grueso. Se puede decir que más que lo que ya pasó en Jerusalén, porque aquí fue un caso, una mujer, pero aquí está hablando en plural, de padres a hijos y de hijos a padres. O sea, pareciera ser que es algo más terrible todavía, y ahora sí, lo junto con lo que estamos hablando, de que estamos entrando en esta paz, porque no pasa nada de eso. No hay una situación en que se va a sacrificar, a comerse un padre o un hijo. No está esa situación tan extrema. Y puede ser que no llegue a estar en tiempo de la iglesia. Puede ser que llegue a estar ya en tribulación, tiempos de gran tribulación, cuando, según la interpretación mayoritaria, la iglesia ya no estaría. Pero vienen cosas así. Si ya lo vimos que pasó en el pueblo judío, y entendemos que lo que le pasó al pueblo judío, lo que pasó en el Antiguo Testamento, es sombra de lo que nos ha de pasar a nosotros, de lo que viene en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues tenemos muchísimas oportunidades nosotros como cristianos del 2021. Tenemos toda la Biblia, Antiguo Testamento, no la tenían. Tenemos todo el Nuevo Testamento, los mismos discípulos del primer siglo no lo tenían completo, lo fueron teniendo poco a poco en el primer siglo. Los apóstoles no lo tenían, los primeros discípulos no lo tenían, hoy lo tenemos. Y a partir de Hechos 1, a partir de la llegada del Espíritu Santo, ahora tenemos también el Espíritu Santo, que no lo tenían. Y hoy, 2021, tenemos toda la historia de la iglesia, ¿sí? O sea, estamos súper equipados. No tenemos que ser la iglesia más tibia de todas, que está anticipado por el Señor Jesucristo al decir la Odisea, ¿verdad? La iglesia tibia. Es el tiempo que estamos viviendo ahorita, y es absurdo que de ser la más equipada, seamos la más tibia. Bien, hablando de tibieza y parando con esto porque se nos va a acabar el tiempo y yo sigo hablando, vamos a regresar para ver esa analogía, y si nos queda tiempo volvemos a este punto. Pero vamos al último punto de lo que nos tocaría para culminar este periodo, y es es más, no lo voy a poner aquí, lo voy a poner con la otra imagen que tengo aquí en el archivo. Déjame ver si está aquí en el archivo. No está en el archivo. Es que aquí en la imagen de archivo la puedo ampliar. Sí, aquí está. Aquí la puedo ampliar para ver el detalle de lo que hay en esta tabla. Algunos tienen esta tabla. Se llama las 7 iglesias, y ya la mostré en una ocasión, donde ponemos las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Entonces ahorita estamos en la primera iglesia, ¿sí? En la historia que estamos repasando, ¿verdad? De la iglesia primitiva. La iglesia primitiva son estas 2 iglesias primeras, Éfeso y Esmirna. Y ahorita estamos hablando de Éfeso. Aquí, con el fin de los apóstoles, que no lo vimos ya más ampliamente, pero Juan se piensa que partió con el Señor alrededor del año 75. Y lo digo así de partió porque no hay la certeza. Bueno, la certeza es que dice todo el mundo muere. Pero en Cristo hay excepciones, porque no todo el mundo muere. Cristo resucitó a 2, 3 personas que ya habían muerto. El Señor se llevó vivo a Enoc, a Elías. Podría ser que Moisés resucitó y lo resucitó y se lo llevó, puesto que no encontraron el cuerpo, y luego lo vemos vivo con Elías, etcétera. O sea que esta ley de que todo el mundo muere
en Cristo se rompe esa ley. Y bueno, lo estoy diciendo porque hay una tradición que Juan no murió, finalmente no murió. Sí, lo mencionó el hermano Lauro, de que había sido echado en un caldero con aceite hirviendo y no murió, ¿sí? O sea, todos fueron martirizados, incluyendo a Juan, pero Juan no murió. Entonces, después fue enviado a Patmos y en Patmos escribe le dan esta revelación todo lo que es la revelación de Apocalipsis, pues. Y todavía regresa a Patmos y en Patmos a Éfeso, y en Éfeso ya anciano, ¡pum!, según sus discípulos, se desapareció. No estaba en su habitación ya incendiándose. ¿No se ve la imagen? No. Oh. Creí que estaba la imagen. Están diciendo que no está la imagen. Deje ver por qué no está la imagen. ¿Será porque no he compartido pantalla? ¿Será por eso, hermano Victoriano, que no está la imagen porque no he compartido pantalla? Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué estaba? Que Juan puede ser que no haya partido. Bueno, ya quedó en otro punto lo de Juan. Es que para ampliar la pantalla lo tengo que tener sin pantalla, compartida. Pero bueno, ya aquí se alcanza a ver. Entonces estamos viendo en la margen superior izquierdo la iglesia de Éfeso. Éfeso, deseo ardiente. Este deseo ardiente lo interpretamos como el primer amor. Déjenme si lo puedo ampliar un poquito más. Pero tengo que salirme de la pantalla compartida. Ahí está, ahí a la altura que ya la tengo yo aquí, ya se ve más claramente. Ahora sí compartimos pantalla y listo. Bueno, un poquito más, ya se alcanza a ver más. Entonces hablamos de que Apocalipsis 2:1 al 7 corresponde al mensaje a la iglesia de Éfeso. Y esto es importante que diga esa traducción de Éfeso, que significa, más bien su significado, que significa deseo ardiente. Deseo ardiente es, decíamos, primer amor. Bueno, Éfeso es la iglesia del primer amor. Veamos el mensaje. Lo vamos a ver en dos sentidos. En el sentido que le está dando a la época y a un sentido profético hacia adelante, y todavía más lo podemos ver a un nivel personal, en un nivel individual. El atributo de Cristo dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y le da varios elogios. Tienes obras, eres trabajador, rechazas el mal, eres celoso, celosa, te mantienes firme, pruebas a los falsos apóstoles y repruebas la falsa doctrina. O sea, ahí le está dando una lista de elogios. Hay otras que ni un solo elogio tienen, pero esta le encontró 2, 4, 6. Pero también tiene una reprensión, y ese es el punto. Has dejado tu primer amor, te has enfriado, ¿sí? Has bajado de nivel. Así que si estás en esa situación, ¿qué le dice la instrucción? Dice: arrepiéntete de tu tibieza, vuelve a hacer las primeras obras que hacías, y la promesa: al que venciere, le daré el árbol de vida en el paraíso. Ahora, veamos ya en la parte histórica. Aquí vemos en la parte histórica que es el año 33 al 100 o al 95, el tiempo en que haya partido el último de los apóstoles. Pero generalmente ponemos el 100. Ahora, hay dos notas más en cuestión del suceso histórico dentro de ese tiempo, que es el tiempo en que empieza la persecución. Bueno,
Bajo la dirección de los apóstoles, la iglesia mantenía su celo y su doctrina pura, su fervor. Era la iglesia del primer amor. Y en su tiempo se ven dos persecuciones. Bueno, los personajes son los apóstoles y ya sabemos ello. Pero yo a lo que quería llegar es que también aquí podemos ver un paralelismo, no nada más, o sea, un mensaje, no nada más a la iglesia de Éfeso de aquel tiempo, ¿sí? Es un llamado a que la iglesia de este tiempo vuelva a su primer amor, pero también lo vamos a ver en un sentido personal. Están las 7 parábolas, la del sembrador, las 7 columnas, las 7 mujeres. No está aquí de este lado. Está en la parte de atrás de la tabla. El mensaje a la iglesia, al cristiano, ¿sí? El mensaje al cristiano, que se lo digo así brevemente, porque en la parte de atrás está la continuación para ver el mensaje que nos da a la iglesia actual. ¿Qué iglesias en la actualidad están viviendo esta época, o sea, esta forma de vida? ¿Qué iglesias están viviendo un primer amor a nivel iglesia? Pero a nivel individual, ¿qué persona está viviendo su primer amor? Y más allá, si ha perdido ese primer amor, si hemos perdido este primer amor, si estamos en esta condición de efesianos, entonces aquí hemos de tomar la reprensión y la instrucción para nosotros. Y entonces aquí nos dice, arrepiéntete, Fidel, arrepiéntete, Víctor, de tu tibieza y vuelve a hacer las primeras obras que hacías. Entonces, entendemos pues el doble o el triple o hasta el cuádruple propósito de este mensaje del Señor. Y por eso, aunque son aparentemente dos temas diferentes, los podemos interrelacionar con la historia y con el presente, porque no estamos viendo nada más historia por ver historia, estamos viendo historia para ver qué es lo que hoy podemos nosotros retener para nosotros mismos. Entonces nos está diciendo también aquí el Señor, hey, arrepiéntete de tu tibieza, vuelve a tu primer amor, porque los tiempos que vienen no son tiempos para tibios. Amén. Y amén. Y aquí vamos concluyendo. Y tenemos otra vez unos minutos para una reflexión, pero me voy a anticipar. Hermano Victoriano, le voy a pedir, ya nuestro hermano Lauro ya nos habló, gracias. Ahora voy a pedir al hermano Victoriano que al final nos haga, don Vic, una reflexión. Vamos a ver si hay 1, 2, 3 comentarios por ahí de alguien, breves, y escuchamos el comentario. Pero después, ya para finalizar, hermano Victoriano, nos das tu reflexión final y nos haces favor de orar para despedirnos. Perfecto. Gracias. Bueno, pues hermano Gelacio tiene la palabra, hermano Armando también, hermano Fidel, hermano Tomás, hermana Betty Figueroa, hermana Fabi, con mucho gusto, hermano Jesús Guevara, Francisco Leal. Breve, nos quedan pocos minutos para después darle tiempo al hermano Báez. Adelante, hermano Armando, creo que ya quitó su micrófono. Amén. Bueno, pues antes que nada, buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por estar compartiendo estos estudios, hermano Víctor. Y bueno, me parece muy interesante la historia, y sobre todo la historia cristiana, puesto que a veces perdemos nuestra identidad como cristianos y perdemos también asimismo nuestro origen en la fe. Y se me hace muy interesante el hecho de ver cómo la fidelidad de los primeros cristianos se hace notoria mediante el sacrificio y asimismo también lo que es el entregar sus vidas. Son cosas que hemos olvidado dentro de estos últimos tiempos. El hecho de una pasión olvidada, el hecho de un amor no tan entregado como en los primeros tiempos. Se me hizo muy impactante la aportación que hizo nuestro hermano, se me olvidó el nombre del pastor o el reverendo,
en el cual pues realmente tenemos precisamente, vivimos una vida cómoda, una vida espiritual muy cómoda. No tenemos persecución ni perjuicios. Creo que, bueno, en el lugar donde yo estoy, no tenemos una situación como la vivieron los apóstoles o la iglesia primitiva, pero considero de que esto es muy importante transmitirlo a la iglesia para que de esta manera podamos nosotros no caer en la misma situación de tener esa frialdad o ese conformismo, sino que creo que estos tiempos que estamos viviendo nos hacen tomar conciencia de poder mostrar nuestra fe, y creo que el hecho de vivir por Cristo y de predicarlo en medio de estos tiempos, estamos pasando creo que lo mismo, ¿no? El hecho de que si predico o no predico o por el temor a ser contagiado, creo que pues nos da una muestra de nuestro amor, de nuestra pasión y nuestra dedicación por Él. Entonces, bueno, en mi aporte es prácticamente eso, el hecho de ver el amor de la iglesia primitiva reflejada, y pues espero que pues también cada uno de nosotros podamos reflejar ese amor, podamos reflejar, no tan solo reflejar, sino también podamos demostrar en nosotros la vida en Cristo Jesús. Como el Señor la mostró, así nosotros mostrarla a la humanidad. Gracias, hermano. Muchas gracias, Pastor Armando. Muy amable, muy acertado también. Y ya que usted mencionó los tiempos difíciles, déjeme decirle, anticiparles que no calculo ahorita cuántas sesiones más, unas 2, 3 más. Vamos a llegar al año 240, si Dios permite, ¿verdad? En el año 240 hubo una pandemia. Y ahí vamos a ver cómo la iglesia primitiva afrontó la pandemia y qué nos puede enseñar en esas situaciones. Ya por ahí les mandé un blog de lo que vimos en los tiempos de la Reforma con Martín Lutero. Pero ahora vamos a ver, aparte de cómo reaccionó Lutero dando sus consejos, ahora vamos a ver cómo nos aconseja con sus hechos la iglesia primitiva del siglo III. Ahí por el 243, más o menos, hubo una pandemia muy fuerte. En un solo día murieron 5,000 romanos. En un solo día, ¿sí? O sea, y era una población más pequeña, así que imagínense la fuerza que tuvo en esos días. Pero bueno, eso es un adelanto, recordándome por las palabras que nos acaba de decir ahorita nuestro hermano Pastor Armando González. Bueno, tenemos una más. Si alguien más quiere darnos otra aportación, con gusto, y después pasamos a despedirnos con la reflexión del hermano Victoriano. Amén, amén. Por ahí oí un amén. No. Bueno, muy bien. Entonces, hermano Victoriano, nos hace el favor de dar tu reflexión final y de ahí nos hace el favor de despedirnos. Quiero decirles que en cuanto estemos despedidos oficialmente, no quiere decir que ya cerremos la pantalla. Podemos quedarnos unos minutos más por si alguien quiere conversar, platicar, agregar, preguntar algo adicional. Y ya. Adelante, hermano Vic, por favor. Bien, gracias, Vic, por darme la oportunidad de estar reunidos, de ver una audiencia tan distinguida. Muchas gracias. Obviamente, siempre que penetramos en a analizar lo que la Escritura nos dice y bajamos a segunda lectura, encontramos siempre información y sobre todo enseñanzas. Y hoy, por lo menos en lo que pude estar con ustedes, encontré algunas enseñanzas muy interesantes, muy importantes, que son realmente novedosas, particularmente ahora en nuestro siglo XXI. Y obviamente destacar el aspecto de que la iglesia, a lo largo de todo el periodo de la iglesia, desde la iglesia apostólica hasta nuestras fechas, hasta nuestra fecha, su manera en la que es sacudida para que haya un crecimiento y un esparcimiento del cumplimiento del gran mandato, es a base de circunstancias de opresión, ya sea por persecución o ya sea como
se menciona en el año 240 la primera pandemia, y lo que está ocurriendo actualmente es algo totalmente extraordinario. Y no cabe duda que para que haya ese despertar, esa circunstancia de estar en el primer amor y de obviamente de compartir y cumplir el gran mandato, tiene que haber circunstancias de alguna punto en el que nos lleve y nos saque de nuestro estado de confort. Nosotros, por naturaleza humana, siempre estaremos en una zona de confort, buscando estar en una zona de confort y obviamente teniendo la facilidad de podernos acomodar por tomar una decisión. ¿Dónde quiero estar? ¿Cómo es que quiero estar? ¿Y cómo quiero llevarme la vida? Y el resultado es muchas veces una etapa de pasividad en lo que sería el crecimiento del cristianismo. Y evitar en alguna manera con la alimentación, con el estudio, como lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Penetrar otra vez, regresar el primer amor hacia la Sagrada Escritura y encontrar en ella la información y la enseñanza que podemos aplicar en el momento que nos toca vivir. Es cuando se ve un despertar, pero es un despertar obligado. Y yo creo pensar que, y quiero pensar que esto es circunstancia de la demostración del todopoderoso Padre Celestial que tenemos, ¿verdad? Que en su ternura de amor, en la magnitud de su tamaño, si es que pudiéramos dimensionarlo, se acerca a nosotros con ternura para decirnos, iglesia, pueblo mío, ¿verdad? Y todavía estamos en esta fórmula de comunión y de amor. Entonces, lo mismo que ocurrió en la época de la Iglesia Apostólica durante la persecución después del año 70 hasta el año 95 o 100, con el periodo de Juan, el apóstol Juan, en la escritura de sus escritos, podemos ver que hubo un gran crecimiento. No tenemos documentación alguna, excepto la que muy eventualmente existe en la historia universal, para poder comprender que fue una época de un crecimiento y un robustecimiento del cristianismo en ese periodo de dispersión. Entramos en un periodo de cierto confort, como lo vamos a ver más adelante. No me quiero adelantar, si no Víctor me regaña y me vaya a apretar allí el delete y me saque de cuadro. Entonces, pero viene una etapa de pasividad, una etapa en la cual no hubo mucho movimiento en lo que fue el crecimiento del cristianismo hasta la época de la Reforma. Y hubo necesidad de que hubiera una circunstancia de conflicto como el caso de la Reforma. Esto me lleva a la siguiente fórmula de pensamiento actual. Estamos viviendo una circunstancia muy difícil ahora con toda esta cosa del COVID. La pandemia es una circunstancia que nos está llevando a vivir una fórmula diferente. Estamos por cumplir un año de estar recluidos, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Yo el próximo 1 de febrero estaré cumpliendo un año de estar encerrado en casa, ¿verdad? En reposo por la circunstancia que en aquella ocasión se presentó, pero estoy cumpliendo un año de estar encerrado en casa y pues solamente saliendo cuando logro escaparme aquí cerca, dar la vuelta, ¿no? Pero por temor a tener un contagio con todas estas circunstancias que estamos viviendo. Si en el año 240 murieron 5,000 romanos, pues imagínense ahora en México la cantidad de personas que se nos han adelantado, que es una circunstancia desproporcionada en función de tamaño de población. Pero ¿qué es lo que está pasando con la iglesia? Estamos viviendo y ahorita estamos aprovechando una de las fórmulas tecnológicas en las cuales es servido para expandirse. De tal manera que si antes organizábamos campañas evangelísticas, organizábamos ciclos de estudios muy específicos y seminarios y talleres para que creciera la iglesia, no se conseguía lo que se está consiguiendo ahora.
con la cuestión del uso de las redes y la cuestión de la tecnología a través de lo que estamos haciendo. Ahorita somos 15 participantes, sí, pero bueno, esto puede multiplicarse. ¿Por qué? Porque esto, al quedar almacenado, puede repetirse muchas veces, cosa que no sucede cuando vamos en el seno del núcleo particular de una iglesia, en las 4 paredes de un templo, de una iglesia. Entonces, esto no es más que un aviso de precaución y de sentarnos a preguntarle al Señor, ¿qué es lo que estás esperando de nosotros y qué es lo que viene después? Si ya vimos que en el pasado, después de una circunstancia de opresión así, venía un crecimiento y una fórmula de recuperación, de volver al Señor, de volver a Dios, ¿qué es lo que va a pasar después de esta pandemia que estamos viviendo ahora? Lo que estamos viendo es que si vemos lo que está ocurriendo con las predicaciones, con las iglesias que están teniendo sus cultos a través de las redes y la tecnología, ¿verdad? Donde están alcanzando mucho más gente que la que tenía cuando estaban dentro de las iglesias. La pregunta y la reflexión es, Señor, dinos, ¿qué es lo que viene en el crecimiento que estás teniendo tú, mostrándonos como siempre lo has hecho, tu amor, y permitiéndonos tenernos apapachados, abrazados? En tu magnificencia tienes todavía ese amor particularmente por cada uno de nosotros. Y como decía el salmista, ¿quién soy yo para que tengas memoria de mí? Y así cada uno de nosotros poder tener la esperanza de que vamos a ser partícipes. Y realmente estaremos nosotros escribiendo, no sé qué volumen del libro de los Hechos, pero estaríamos escribiendo algo en función de la heredad que estamos dejando a través de un legado de evangelismo, de expansión, de predicación y de estudio, sobre todo de estudio, que es lo que nos motiva a estar reunidos en esta ocasión. Creo que esa es la fórmula en la que debemos de pensar y darle gracias a Dios, que gracias a esta circunstancia de opresión, ahora por cuestión de salud, ¿verdad? Preguntarnos cuál es el objetivo que Dios está teniendo de permitir que esto suceda, ¿verdad? Que esto ocurra, ¿verdad? Y obviamente estar preparados para cuando Él nos llame, porque no estamos exentos a que nos contagiemos y este sea el momento de ahora sí acudir a la presencia del Señor. Pero solamente lo sabremos que es cuando hemos cumplido la misión a la cual Él nos envió en su momento. Y todo obedece a partir de lo que hubo primeramente un llamado. Después de ese llamado viene lo que es la entrega, que ya se ha mencionado, y finalmente un compromiso. ¿Para qué? Para expandir lo que el Señor nos dice y nos enseña a través de las Sagradas Escrituras. Creo que en esas circunstancias coincidimos, ¿verdad, Vic? En el sentido de no dejar de estudiar, de no dejar de aprender. No existen los sabiondos en la cuestión del estudio de la Sagrada Escritura, porque cada día, como es viva y eficaz, nos tiene una enseñanza nueva. Creo que eso podríamos cerrar de conclusión el día de hoy y aceptar el reto. Señor, dinos, ¿qué más quieres que hagamos? Estamos nosotros aquí, los 15 que estamos aquí, tenemos salud. Hay un propósito, porque es cual el Señor todavía nos tiene aquí y no que estemos pasivos en una etapa de tranquilidad, en una etapa de confort. El Señor nos está retando y eso es lo que tendremos que aceptar. Amén. Amén, hermano. Pues sí. Pasamos a despedirnos. Ya se nos Muy bien. acabó el tiempo. Adelante. Muy bien. Vamos a orar entonces y vamos a ponernos en manos del Señor. Amoroso Padre Celestial, con cuánta gratitud acudimos a ti para darte las gracias por haber estado entre nosotros y con nosotros a través de esta reunión, a través de la fórmula cibernética. Pero Señor, tú estás permitiendo que esto suceda y te damos las gracias por estarnos acompañando. Hemos podido sentir que estás tú con nosotros en tu magnificencia, pero también abrazándonos tiernamente y orientándonos y dándonos
ese conocimiento que tú, en la virtud que tienes de amor, nos puedes dar. Gracias, Señor, y permite, Padre, que podamos reunirnos en fecha próxima para continuar estudiando tu palabra, que no dejemos de hacerlo, aceptemos el reto para poderlo hacer y fortalécenos, Señor. Y gracias, Padre, por concedernos la salud. Gracias, Señor, por estar con aquellos que están postrados. Gracias, Señor, porque sabemos que tú los estás fortaleciendo. Y gracias, Señor, también por aquellos a los que tú has llamado en estos momentos para estar en tu presencia, por sus vidas. Gracias, Señor. Y gracias, Padre, porque en todo momento tu amor y tu misericordia están con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te decimos, gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Amén y amén. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Victoriano Báez Camargo, hijo de don Gonzalo Báez Camargo, un pilar en la Iglesia Evangélica en América Latina. Hermano Enrique, discúlpame que no te había visto, o sea, vi, pero no te vi. Sí, no leí bien los nombres, yo creo, de alguna manera. Está el hermano Enrique de allá de Tamaulipas y como que con el apellido los confundí. Pero qué bueno que estés con nosotros, hermano. Muchas gracias. Pues, hermano Victoriano, este es un grupo que nos hemos reunido. Algunos vinieron por primera vez y tenemos otro grupo en la tarde, más noche, 8:30 es la otra hora. Y nos repartimos. Pero siempre el medio último que hemos estado teniendo ha sido como de 20. Estos grupos han estado pequeños de 16. Pero son amigos, hermanos, siervos de Cristo, siervos y siervas. La hermana Betty, la hermana Flor, la hermana Fabi, hermana Miri. Ahora estoy viendo que no estuvo el grupo colombiano. Con razón somos poquitos también, ¿verdad? Ese grupo colombiano hace mucha bulla. Sí, creo que llegó un correo que iban a estar en el de las 8:30. Okay. Pues mis hermanos, estamos con la idea de continuar. Nos veremos, si Dios permite, el próximo, para este tema, el próximo viernes. Hermano Francisco Leal de Guatemala, un saludo, muchas gracias. Se nos perdió 2 ocasiones, ya se volvió a encontrar. Gracias que nos visitaste. Qué bueno, mi hermano, me da gusto. Y pues seguimos en contacto, hermanos. Yo les voy a pasar un correo. Ya está el video número 1, ya está disponible completo en la nube. Los de las sesiones 1 y 2 también. O sea, el video que me refiero, número 1, es de la colección de la historia de la iglesia, que vamos a ver dos videos nada más, Victoriano. Vamos a ver el 1 y el 2, ¿sí? El 1 que llega hasta el año 100, ese ya lo culminamos hoy, y el segundo video va del 100 al 313, que es el periodo de la iglesia de Esmirna. Ahí son estos otros 2, o sea, ahí son los 2, y nada más está anunciado este periodo de la iglesia primitiva. No es toda la historia de la iglesia. Por ahorita, nada más vamos a ver estos 2 periodos. ¿Sí? Y terminamos en el 313, o sea que en total son, creo que son 8 sesiones en total. Llevamos 3, 7 sesiones son. Ya llevamos 3, faltan 4. Bien, Victoriano, muchas gracias. Hermano Gelacio, muchas gracias, Dios les bendiga. Pastor Elías Toledo, también te estoy viendo. Bueno, sí vi tu nombre hace rato, pero en plena acción. Hermano Fidel, Dios te bendiga. Y se le adelantó su mamá. Hermana Betty, se le adelantó su mamá, ¿verdad? Ya no la veo. Dios lo bendiga, hermano Víctor, Dios lo bendiga. Hermano Fidel, mucho gusto en verte hoy otra vez. Dios te bendiga. Bueno, pues hermano Enrique, me dio mucho gusto volver a verte ahora. Hace mucho que no te veía. Oye, como que un poquito más el en ese tiempo que te dejé de ver. ¿Mande?
Como que subió un poquito más el cachete en estos días. Sí, no, ya ni me diga, hermano. Es la culpa del virus, ¿verdad? El bichito ese tiene la culpa. Sí, tenemos a quien echar la culpa. Ah, pues qué bueno. Pues creo que ya conoces a las hermanas Betty y Fabi porque estuvieron en el curso que tú estuviste del tema Sí. anterior. Sí. Hermano Fidel integró después el pastor Elías, pastor joven de acá de Guerrero, de la Tierra Caliente. Él, no me acuerdo que lo conozcas, creo que no. Hermano Gelacio, ¿en dónde está usted? No me ubico ahorita. Igual que hermano Jesús Guevara, no los ubico. ¿En dónde está? No me acuerdo. Ok, ya Victoriano ya se fue. Pues si no tienen algún punto más que aportar, que preguntar, que compartir, pues nos vamos retirando. Ya ahí por el mensaje les paso los links para bajar las carpetas, que ya están 2 carpetas completas, en el otro curso también. Y hermano Enrique, ¿ya bajaste la aplicación? Todavía no, hermano. Espero hoy o mañana, primero Dios. Muchas gracias. Sí, ahí se pone también algunos de las notas. Excelente. Vamos equipándolo. Amén. Hermana Fabi lo empezó desde el principio, pero tenga paciencia, hermana Fabi, porque vamos despacito. Se van componiendo las cosas poco a poco, se van mejorando. Vamos agregándole más información, más estudios. Y se nos va a integrar, se los doy como anticipo, se nos van a integrar 2 personas. Bueno, uno ya lo conocen, el pastor que nos ha dado teología en las primeras clases, el pastor Fernando. Él nos va a compartir un curso para maestros, pero en texto, curso teológico muy bueno. No es que viene en textos y ese está en la aplicación. Por eso te preguntaba, hermano Enrique, porque es importante tener la aplicación porque ahí vienen esos cursos. Y el otro, para quienes tienen niños y en sí mismo quieran fortalecer su carácter, vamos a incluir unos blogs de carácter. Y ¿quién es hijo de pastor aquí? Nadie es hijo de pastor. ¿Qué edad tienen sus hijos, hermana Fabi? Son hijas, Tengo ¿verdad? Son 2 niñas. adolescentes, una de 14 y la otra de 15. Le va a ser muy útil a esas 2 jovencitas, le va a ser muy útil porque se incorpora con nosotros un hijo de pastor. Ahorita él es pastor, pero él en su juventud, en su infancia, fue hijo de pastor. Y entonces tuvo unas experiencias tremendas. Y tanto así que pues lo llevó a salirse de la casa, de la iglesia, y se fue a vagar por Estados Unidos. Y allá el Señor lo volvió a llamar y lo trajo ya convertido en otra persona más madura. Pero con esa experiencia que tuvo, llegó inclusive a escribir un libro, Hijos de Pastor. ¿Sí? No recuerdo bien el título, pero se refiere, es el tema. Y él nos va a estar compartiendo también, nada más que él va a ser en audios, puros audios, ¿sí? Para hijos de pastor. Sí, Hermano, yo tengo una duda. Tengo la aplicación y me llega la información. Por ejemplo, hoy estaba viendo las noticias sobre Biden, pero hay todavía partes donde, o sea, por ejemplo, lo que usted dice, no sé dónde exclusivamente verlo, en qué parte lo de las carpetas. Las vi en el correo, pero ahí en la aplicación no veo dónde poder encontrar. No, las carpetas no las he subido a la aplicación. En la aplicación están los blogs, están las noticias, están estudios en video y vamos a ampliar las de texto y las de audio. El blog, ahorita voy a hablar con la hermana, con su mamá, no le dije, no le mencioné. El blog, vamos a hacer quitamos el textual porque no lo habíamos puesto bien. La hermana Flor y yo no nos habíamos dado el tiempo, sobre todo yo, no había dado el tiempo para investigar más.
pero ya resolvimos que lo vamos a hacer en una reunión virtual, ¿sí? Así como estamos ahorita, pero abierto para tratar un tema, y ya habíamos hablado de ese tema, el tema en relación de que si esto que está pasando es pasajero o ya es la venida del Señor. Y lo comenté con el pastor Fernando y me dice, ¿te vas a meter en camisa de 11 varas? Digo, pues por eso le comento, para saber si voy bien o me regreso. Dice, no, pues regrésate. Regrésate porque se va a armar una polémica ahí, porque si hablamos de que quieres reunir un grupo de personas que tienen teología y por otro lado un grupo de pentecostales, no es muy buena idea. Así que es lo que quería decirle a la hermana Flor, que vamos a cambiar el tema. Vamos a poner otro tema, pero pues sí, para no meternos en problemas, que sí lo veía un poquito conflictivo, pero pues con eso de que a veces uno se siente que los puede poner sin que se peleen, al fin que está cada quien en su casa, ¿cómo le hacen, verdad? Pero no, sí podría ser difícil. Así que lo vamos a evitar y vamos a buscar otro tema más sencillito. Pero que igual podamos participar. La idea, hermano Enrique, es participar. Bueno, también está, nada más que no los veo, el hermano Gelacio y el hermano Guevara. La idea del foro es reunirnos un sábado por la mañana, tomar un cafecito, platicar y sacar 2 temas, o un solo tema, pero de ahí analizarlo y traemos 2, 3 personas con más fundamento bíblico que yo, de teología y eso, para plantear bien el problema o la situación. Y pues yo nada más estaría, ahora sí que como moderador, pero todos podemos participar, todos pueden participar en un momento dado, ¿sí? Y pues hay temas que los tenemos todavía así medios escondidos, entonces quizá si los analizamos y los estudiamos, pues podríamos encontrarle la claridad. Algo así es la idea, hermano Enrique, hermano. Qué bendición. Primero Dios que así sea. Por ahí más o menos un mes. Y antes de un mes o hace un mes empieza el curso de maestros también. Pues lo vamos enriqueciendo. Después decía hermana Fabi, paciencia. Ya confiamos que en un mes ya esté todo más armado. O sea, ahorita, si quieren bajarle, hermano Enrique, ya hay cosas que ver, ¿sí? Pero no está completa todavía. Sí, hermana Fabi. Hermano, yo he querido comentar, ahí dice enviar comentarios, pero tampoco envía, ¿verdad? Realmente los comentarios. Ya ve que usted nos comentaba y nos decía que si queríamos igual aportar algo, queríamos comentar, pero le he intentado y no se puede realmente. ¿Cuál página ha intentado comentar? En el blog de noticias. En el de noticias, ok. Bueno, sí se debe de poder y me extraña que en el de blogs no hemos recibido comentarios. Sí, por ahí entraron filtrados 3 comentarios que ni siquiera sé de quién son. Entonces sí, voy a ver con el asesor de la plataforma de AppyPay para que me ayude a que quede abierto la línea de comentarios. Algo debe estar fallando en la configuración que yo no se le he dado, ¿verdad? Porque pues para mí eso es nuevo, es la primera aplicación que yo hago y pues voy aprendiendo. Voy aprendiendo y por eso es que más trabajo me da. Me he querido auxiliar con el hermano Charlie y dice, bueno, pero es que yo veo puras aplicaciones a nivel de bancos, ¿sí? Entonces es otro nivel, es otra cosa. Y entonces ahorita lo más que he hecho, así como le digo a la hermana Fabi y a todos, bueno, no lo he hecho con todos, pero quiero hacerlo con unas 10 personas que me ayuden a decirme, y estás incluido, hermano Enrique, respeto mucho tu opinión también, si la instalas, una, ¿qué está bien? ¿Qué está mal?
qué te gustó y qué no te gustó. ¿Y qué harías para mejorar? Ok. Sí, hermano, gracias. Voy a entrar y le envío mis comentarios. Mucho gusto. Muy bien. Pues hermanos, hermana Betty, muchas gracias. Hermana Fabi, Dios les bendiga mucho. Hermano Jesús Guevara y hermano Gelacio, no los vi, pero igualmente les doy las gracias por estar con nosotros y muchas felicidades, muchas bendiciones. Amén. Gracias. Y hermano Fidel, hoy está solo, no está el hermano. No, pero yo creo que Jesús y Gelasio son las que invité. No sé si son de La Vega, ¿verdad? Y de Zacate. ¿Me escuchan? Sí, hermano, soy yo. Ah, sí, a ellos yo les invité. Ah, bueno, sí, tengo información, eso nada más que no había ubicado todavía los nombres. Tardo Y un a ratito. Gelasio, si es de acá, es un pueblito de aquí cerca. Es pastor también, la invité. Ah, qué bueno. Ya ve, hermana Fabi, no está por allá sola, hay muchos hermanos por ahí, por su zona. Qué bueno, hermano Jesús. Gracias. Y seguimos viéndonos, ¿verdad? Pues tenemos entonces la del viernes, que es historia, es la iglesia primitiva. Faltan 4 sesiones. Y la de los lunes, que es más larga, esa es la que ya tomaste, Enrique, de Cristo y su iglesia. ¿Sí? Okay. Pero están ustedes invitados, hermano Jesús, hermano Gelazo. Sí, hermano. Si alguien quiere repetir, pues con gusto. Gracias, hermano. Bueno, pues muchas gracias, mis hermanos. Que el Señor les siga Buenas bendiciendo. noches, que descansen. Gracias. Dios Muchas lo bendiga. gracias, bendiciones a todos. Buenas noches, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Hermano Jesús, buenas noches, hermano Gelacio. Dios les bendiga. Dios lo bendiga. Bye, bendiciones. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Hermana Fabi, a veces me da la impresión así como, sí, habrá jugado con sus hijas de sostener la mirada, ¿verdad? De quedarse así a ver quién pierde, quién se rinde. Me da la impresión de que así se me pone, o sea, así, yo me quedo aquí hasta el final y a ver, resístame. A ver quién se queda a lo último, a ver qué es lo último que dicen para no perderme de nada, hermano. Sí, hermano, Me gusta, sí. muchas gracias, hermano. Gracias por todo lo que nos comparte, es de mucha bendición. A mí me ha gustado y como le he comentado, a mí pues no participar a lo mejor mucho porque me gusta aprender. Me gusta escuchar a los demás, siempre es bueno aprender, no, como decía el hermano hace un ratito, no somos sabelotodos, tenemos que tener esta actitud de siempre bajar y poder inclinar nuestros oídos para escuchar. Y ha sido de mucha bendición. He invitado a varios pastores, lamentablemente pues varios coinciden, por ejemplo, con varias actividades. Hoy viernes tenemos servicios de oraciones y demás, y se les ha complicado, pero pues les encantaría poder estar. Pero yo aprovecho y vamos a seguir aprovechando primeramente. Dios, aquí vamos a seguir, hermano. Gracias. Claro que sí, hermano. Si fuera necesario, están las grabaciones, por ejemplo, de esta clase, está grabado. Por cierto, qué bueno que me acuerdo, porque hay que quitarla ya. Todo eso va a salir. No hay problema de que salga